la clase, como siempre. El primer punto es tratar sobre lo primero, Carlos IV. Este cuadro que es de Goya se llama La familia de Carlos IV. En él podemos ver bastante bien cómo son las personalidades de los diferentes miembros de la familia. Si veis a Carlos IV, pues tiene cara de bonachón, es un rey que no se molestaba mucho en el gobierno, no era como Carlos III. Él no tenía ese interés político para mejorar la vida de sus súbditos, ni mucho menos. Digamos que era un rey mucho más débil. Es más, era tan débil que su mujer fue quien realmente marcó cómo se gobernaba España durante el reinado de Carlos IV. Y luego su hijo bueno, va a ser su mayor dolor de cabeza. Es más, vamos a ver que su hijo, Fernando VII, le intentó quitar de en medio, le intentó quitar el poder a su propio padre, varias veces, no solo una vez, y al final terminará consiguiéndolo. Aún así, Carlos IV, como os digo, cuando tenemos que entenderle como rey, su reinado, hay que valorarle como un rey cuyo reinado ocurre a la vez que la Revolución Francesa, ¿vale? La Revolución Francesa cambia toda la historia de Europa, sin ninguna duda, y afecta a todos los demás reinos. Y a España, que había sido aliado de Francia durante el siglo XVIII, pues le va a afectar mucho. Pensad en los tratados de familia, en las alianzas que entre Borbones españoles y Borbones franceses, ¿no? España estaba muy influenciada en la Ilustración, llegaba desde Francia, ¿no? Bueno, pues que ocurra la Revolución Francesa va a afectar, desde luego, también a España. Luego, además, España pues, sigue teniendo un atraso económico, un atraso en el desarrollo que sigue afectando durante el reinado de Carlos IV. Problemas internos, pues, crisis agrarias, crisis de subsistencia, los motines del pan que habíamos hablado. Eso no es que se haya limpiado así de repente, ¿no? Ni mucho menos, siguen existiendo. No hay suficiente comida. Los intentos de liberalización de la venta de grano no habían triunfado, acordados del motín de Esquilache, ¿no? Como intentar liberalizar el grano, el trigo, la venta del trigo había llevado a un problema todavía mayor. Bueno, pues todo esto sigue existiendo con Carlos IV. Es más, por ejemplo, la Revolución Francesa nos demuestra que esto también pasaba en Francia. La Revolución Francesa, uno de los factores por los que ocurre es porque había una falta de comida, había una falta de pan, igual que en España con el motín de Esquilache. Luego, los gastos militares siguen siendo muchos, problemas de inflación, pese a las medidas que Carlos III había conseguido que mejorara un poco la economía española, tampoco es que hubiera sido una medida completamente que saneara la economía española, ni mucho menos. Acordaos que esos vales reales que Carlos III habían hecho que la financiación de la corona mejorara, realmente habían empezado a decaer con Carlos IV. O sea, aquí tenéis ya a Carlos IV. Epidemias, demás. Ahora, las medidas ilustradas durante el reinado de Carlos III, vosotros ya sabéis que no llegaron a tener un efecto real, ¿no? No tuvieron cambios estructurales, que se diría, porque las medidas siempre de los ilustrados habían sido limitadas. No querían cambiar cómo era la base del sistema, no querían cambiar el antiguo régimen, por tanto las medidas tampoco habían cambiado tanto. Carlos IV, Carlos IV, por esto y por la Revolución Francesa, va a acabar con la ilustración en España. Los ilustrados ya no van a formar parte del gobierno con Carlos IV. Lo vamos viendo ahora. Eso era la presentación del reinado, ¿vale? Ahora, porque vosotros defináis de una forma sencilla cómo era el gobierno durante el reinado de Carlos IV, pues podemos usar esta expresión que os proponen en el libro, propia de la historiografía, despotismo ministerial. No es despotismo ilustrado, porque aquí lo que ocurre es que con Carlos IV va a gobernar realmente su primer ministro. El verdadero poder lo ejerce el primer ministro, no el rey. Primeros ministros que van a ser Florida Blanca y este señor de aquí que es muy importante para la historia de España que se llama Godoy. Bueno, llega la Revolución Francesa en 1789. Carlos IV había empezado a reinar en 1788, solo un año antes. Que ocurra esa Revolución Francesa va a obligar a Carlos IV a gobernar de una determinada manera. Tiene que reaccionar a esa Revolución Francesa. Ahora, la Revolución Francesa es bastante complicada de explicar y nosotros nos tenemos que quedar solo con algunas ideas clave. Yo voy a aprovechar, es la primera vez que lo hago, y me voy a aprovechar de los vídeos de YouTube de Academia Play para explicarlo.